Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 8 del curso CSS, realizado por Oscar Gómez de Colombia, en una unión con tutoriales en su canal de YouTube, Art Designer INC. Ya saben, por acá pueden, pueden suscribirse y visualizar los demás cursos y videos que están siendo publicados. Bien, entonces continuamos nosotros con el tema de Position. Obviamente esta es la clase 8, que tengo ya creado el documento. Aquí está, clase 8. Vamos a seguir entonces con Position y en este caso vamos a trabajar con de lleno, de una vez entrando, el trabajo con Position Fixed. El Position Fixed es un atributo que nos sirve para posicionar una capa o un elemento eh, con un posicionamiento absoluto también, ¿sí? Aunque es un de tipo absoluto también, ¿sí? Pero su posición final será siempre fija. Es decir, que cuando aunque se desplace en el documento con eh, la barra de desplazamiento del navegador como tal, siempre aparecerá en la misma posición, o sea, no se cambiará de lugar como tal. El lugar es algo así como donde nosotros anclaremos, donde nosotros coloquemos el elemento, ahí queda anclado y no se correrá cuando no tengamos un cursor o un scroll como tal, scroll vertical, él siempre va a quedar en la misma ubicación. Entonces, el lugar donde se anclara, donde se ancla o se aclara el elemento o la capa como tal, siempre es relativo al cuerpo como tal, contenedor del cual esté. El espacio disponible del navegador para la página como tal. Y se utiliza también, y utilizamos también lo que es el atributo top y left. Eh, si utilizamos estos top y left, por ejemplo, estaremos marcando su posición con respecto a la esquina superior izquierda y, o superior, esquina superior izquierda, perdón, y utilizamos, por ejemplo, button y right. O sea, la combinación de los dos, button top y left, sería la posición superior izquierda y button right, la posición inferior derecha. Entonces vamos a hacer un ejemplo que yo creo que es más claro la explicación mediante ejemplos. Tenemos acá cargado también el archivo estilos.css. Aquí está listo. Vamos a crear entonces nuevamente, a crear divs. Vamos a crear los mismos divs de la clase anterior nos pueden servir. Principal, por ejemplo, secundario, y vamos a ver qué más podemos crear. Vamos a crear también el tercero, secundario, tercero. Este primero entonces un texto simbólico R. Esta capa o elemento contiene un posicionamiento de tipo fixed. ¿Sí? Ahora el segundo, vamos a decirle secundario, vamos a decirle segundo elemento con posicionamiento fixed, por ejemplo. Y, por ejemplo, tercer elemento con posicionamiento fixed. De hecho, podemos agregar más texto. Copiar esta otra línea. Le decimos otro texto, otro salto de línea, otro texto, y así. Para darle un poco más de otro texto. Vamos a copiar esto y vamos a hacer esto. Este contenido, obviamente, como de ejemplo. Así sucesivamente. Ahora vamos a agregar el principal. Entonces, principal, vamos a agregar un CSS. El cual va a ser simple, como siempre, position fixed. Ya hemos hablado. Y va a tener un ancho de 300 píxeles. Va a tener por ejemplo, un alto de 140 píxeles o 150 píxeles. Vamos a poner un top. El elemento se va a ubicar a 100 píxeles de su contenedor. La parte superior y a izquierda va a ser de 30 píxeles. Esta es la ubicación.
va a tener un background color, por ejemplo, algo amarillo, continuemos con el mismo color, y un z-index de 1. O sea que este es el primer elemento que va a estar por debajo de los demás que vayamos creando en el CSS. Vamos a crearle también un padding. Vamos a agregar un padding acá también de 15 píxeles, por ejemplo, margen interior como tal. Vamos a crear, bueno, listo. Vamos a crear el CSS ahora a secundario. CSS secundario. El secundario entonces, por ejemplo, tendrá obviamente el position fixed, va a contener un ancho. Este ancho va a ser menor que el anterior. Va a ser un ancho de 100 píxeles, por ejemplo. Va a contener, vamos a ver, no, de hecho diría más ancho, 700 píxeles. Un alto de 50 píxeles. Vamos a ponerle, por ejemplo, un padding de 10 píxeles. El background, obviamente el background color para diferenciarlo, background color azul, blue. Vamos a agregar un top también, la posición top de 150 píxeles, y vamos a agregarle un left también de unos 10 píxeles, por ejemplo. Ese sería nuestro segundo elemento. Vamos a crear entonces el CSS para el tercer elemento, que es tercero. Agregarle también, a ver, position, también nuevamente en position fixed. Vamos a agregarle un ancho de 100 píxeles. Vamos a agregarle un alto vamos a ver, un alto también de 50 píxeles. Vamos a agregarle un padding de 10 píxeles. Padding de 10 píxeles. Un background color, obviamente. Background color red, rojo. Vamos a agregar entonces ahora también un button para ver el trabajo de button, obviamente en este caso con position fixed. Un button de igualmente 10 píxeles, algo similar al anterior, un right de 10 píxeles como tal. Y algo que me faltó fue z-index a secundario. Z-index de este caso del secundario sería un z-index de 2, y por ejemplo el tercero puede ser un z-index de 4, o de 3 también podría ser, acá de 4. Listo. Vamos a agregar acá un título, obviamente, que no sé, simbolice algo, no sé, que diga, por ejemplo, position fixed. Listo. Un H1, no sé, un H1 acá. Un H1 que sea el mismo color, aquamarín. Aqua antiguo y white. Démoslo así. Listo, no importa. Vamos a ver una cosa. Vamos a probar el navegador. Bueno, en este caso creo que tuve un pequeño error acá. Ya vamos a modificar eso. Y este contenido no va dentro de ningún div, va fuera de los divs como tal. Listo, guardamos, actualizamos. Esto es para poder ver, en este caso me falta todavía más. Esto es para dar un efecto, obviamente para que nos genere aquí la barra de desplazamiento, el scroll como tal. Este es simplemente de ejemplo, como contenido adicional, para que nos permita, nos cree y podemos visualizar el scroll y el funcionamiento como tal de position fixed. Actualizamos y listo. Acá tenemos obviamente los BRs, hemos puesto un salto de línea, y acá tenemos el scroll vertical. Si hacemos con el scroll o con la rueda central del mouse, o corremos acá el scroll, ¿sí? Damos cuenta de que tanto este elemento como este elemento como este elemento no se mueve. ¿Se dan cuenta? El texto
position fixed, por ejemplo, se pierde, se va. Normalmente un desplazamiento normal del scroll vertical, ¿sí? Algo que en una página común y corriente debería suceder, ¿sí? Y acá está el resto del texto. Entonces nos damos cuenta de que con position fixed lo que nos hace es, lo que logramos es que un elemento quede anclado en una ubicación de la página, y obviamente utilizando Z-index y utilizando los demás atributos eh, como top, left, button y right, logramos ubicar elementos en en ciertos lugares de la página como tal. Entonces eso en cuanto al position fixed. Obviamente ya es clara la explicación, ¿no? Nos permite ubicar o anclar un elemento en la página como tal, como vemos aquí. Esto también es interesante verlo porque podemos realizar variadas creación de elementos como tal en nuestras páginas. No sé, por ejemplo, yo diría que una barra inferior acá podríamos crear en una página que sea similar, por ejemplo, o digamos un chat aquí, tipo Facebook, por ejemplo, y darle esta ubicación en la parte inferior. Entonces ya nos damos cuenta de que con Position Fixed y con los atributos button podremos lograr eso. Vamos a trabajar ahora con entonces con el último position, que es el position relativo. Este tipo de posicionamiento nos indica que la capa, el position relativo eh, nos permite que el elemento forme parte del grupo, del flujo normal de elementos de la página, por lo que su posición dependerá del lugar donde esté en el código y el flujo como tal HTML. Además, las capas o los elementos con posicionamiento relativo admiten los valores top, left, para definir la distancia a la que se colocan con respecto al punto donde esté en este momento el flujo normal del HTML. Eh, Como estos elementos afectan al mencionado flujo, ya mencionado flujo del HTML, los elementos colocados, agregados después de las capas con el atributo position relative, tendrán en cuenta las dimensiones para continuar su flujo normal y saber dónde ubicar. Sin embargo, obviamente no tendrán en cuenta los atributos top y left configurados previamente. Vamos a ver un pequeño ejemplo también con este para aclarar un poco más el tema en cuanto a este tipo de posicionamiento. Tenemos acá el index 2. Vamos a crear un H1 que va a ser position, en este caso relativo. Vamos a crear, por ejemplo, otro div. Vamos a crear dos divs, uno con ID principal, nuevamente hagamos lo mismo, principal, en este caso sí, clase sería 8, en este caso principal relative, y este día por ejemplo secundario relative. Vamos a colocar un texto normal vamos a ver aquí un texto, no sé, no sé, clase 8. Y aquí vamos a colocar un texto, por ejemplo, no sé, capa o elemento con posicionamiento relativo. No sé, vamos a ver. Vamos a crear ahora, por ejemplo, vamos a copiar este. Aquí, que sea un H2, listo. Al principal relativo, entonces vamos a ponerle acá principal relativo. Voy a poner un background color amarillo. Vamos a agregar un color de texto, color de este caso blanco, digamos. Vamos a colocar un padding, pequeño padding de 10 píxeles, y tendrá un text align, por ejemplo, center.
tendrá un ancho, este elemento de 300 píxeles. Listo. Ahora vamos a crear el CSS para el secundario, en este caso entonces secundario, aquí, relative, secundario relative, listo. Vamos a crear entonces ahora, vamos a crear por ejemplo, ahora, en este caso, en el caso anterior no hemos agregado un atributo position relative porque vamos a trabajarlo como un elemento con como un atributo posición static, o sea que no va a tener ninguna posición específica como tal. No vamos a trabajar con ningún tipo de atributo position como tal. Entonces le dejamos sin eso. Ahora este sí le vamos a poner, por ejemplo, position relativo o relative. Vamos a agregarle un width de 300 píxeles y a tener un padding de 10 píxeles. Va a tener también un background color, por ejemplo, un azul, un rojo, perdón. Y un color, vamos a ver un color, puede ser un color negro. Vamos a agregar un top, en este caso vamos a agregar contener un top que sea un top de 100 píxeles y un left de 30 píxeles. Vamos aquí, left de 30 píxeles. Vamos a revisar qué nos hará falta. Si vamos al navegador, vamos a ver, actualizamos. Aquí vemos entonces el ejemplo ya realizado. Tenemos este elemento. Obviamente no se ve el texto porque le pusimos color blanco. Este elemento con el background color amarillo no tiene ninguna posición asignado, por lo tanto tendrá una posición por defecto de static. ¿Sí? Distinto del anterior, del siguiente div con color en rojo que tiene una posición relativa y al cual si nosotros le cambiamos el alto a 50 píxeles, el alto como tal no va a ser en base al contenedor, ¿sí? Sino va a ser en base a la ubicación en la que esté. En este caso, como tiene un div antes antes de él como tal, entonces ya el top no va a ser en base en este caso el body, sino en base a el primer elemento que tenemos acá, y su comportamiento no altera, o perdón, de cierto modo altera respecto a, en este caso, a este div amarillo, ¿sí? Entonces, ahí vemos la funcionalidad como tal del position relativo, el cual nos permite, aun cuando en este caso sí afecta o como tal el flujo normal del HTML, los demás elementos, diferente del position absoluto, que no interfiere con los demás elementos. En este caso sí este caso sí lo interfiere. Y como hemos puesto un alto de 100 píxeles, en este caso, perdón, alto, no, una distancia que hay como tal en el parte superior de 100 píxeles, y como después de ese elemento tenemos un H2, entonces este div como tal se va a sobreponer al H2 que tenemos aquí, a este, se va a sobreponer, vamos a ver qué sucede si quitamos el relativo, y damos cuenta de que obviamente ya el top no se toma en cuenta, y se pone inmediatamente después del div, en este caso del background color amarillo, y ya el H1 no queda por debajo de este elemento. En este caso queda por debajo de este elemento porque tiene su posición relativa y tiene un top de valor de 100 píxeles. Y obviamente acá vemos el left de 30 píxeles que tiene. En este caso podríamos agregarle un poco más de 50 píxeles. Todo lo que se corre acá en la parte izquierda y superior. Entonces vemos ya, de esta manera damos por terminado este tema de posicionamiento, perdón.
Este sería pues, la parte más, la parte, el tema como tal de posicionamiento que podemos trabajar con este atributo position. Entonces, nada más queda invitarlos como siempre al canal de YouTube de Art Designer INC, que visualicen los demás cursos y videos que están publicando. Igualmente invitarlos a mi web oscargomez.net, invitarlos a que se suscriban a Canfitburner y obviamente invitarlos aquí al grupo de Google Programando Ando. Entonces ya saben, les hablo Oscar Gómez desde Colombia.